Patrimoniales del matrimonio en Jalisco. El artículo 282 establece que en Jalisco existen tres regímenes patrimoniales: la sociedad legal, la sociedad conyugal o voluntaria y la separación de bienes. La sociedad legal es un régimen patrimonial determinado por la ley en cuanto a su creación, administración y extinción. El código establece que en la sociedad legal se crea un patrimonio común y diferente al que tenían antes del matrimonio, donde la administración y dominio corresponde a los dos. Por regla general vamos a decir que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son parte de la sociedad legal, excepto la herencia, legado o donación. La sociedad legal es el régimen presunto en nuestro estado. Si los cónyuges no dicen nada al momento de casarse en relación a sus bienes, el oficial deberá de anotar la sociedad legal. ¿Por qué se pensó en la sociedad legal? Algunos piensan que es porque es el más justo, porque es el más confiable, pero no necesariamente. Se estableció la sociedad legal como régimen presunto porque es el más fácil, ya que no requiere de capitulaciones matrimoniales, porque ya está previsto en la ley. El artículo 288 nos especifica cuáles son los bienes que integran la sociedad legal. Primero, los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en ejercicio de su profesión u oficio. Pudiéramos pensar que los cónyuges son dueños de lo que ganan con su profesión u oficio, y efectivamente el código no establece ninguna aclaración al respecto, sino que se refiere a lo que se compra con eso que se gana. Entonces, mientras no se compre o no se meta a una cuenta de banco, esos recursos que se obtienen por el trabajo no está claro de quién son. Algunos creen que pues son de los dos, porque si al comprar se convierte en un bien común, entonces cuando se gana también es común. Entonces hay varias opiniones. 2. Los bienes que provengan de herencia, legado o donación hecha a favor de ambos. Por regla general dijimos que lo que provenga de herencia, legado o donación no entra a la sociedad legal, pero en este caso se refiere a los dos. El legislador obliga a los cónyuges a crear una pequeña sociedad en relación a esos bienes que reciben por herencia, legado o donación, que debería de ser individual, pero como se recibe para los dos, cree que es más fácil administrarlo si lo ingresan a la sociedad legal. No debería de ser así. El numerario extraído de la masa común para adquirir bienes por resolución de contrato u otro título propio de uno de los cónyuges anterior al matrimonio. El numerario es dinero en efectivo. La masa común es el conjunto de todos los bienes que integran la sociedad legal. La resolución de contrato es una manera de terminar un contrato. Es como si fuera una sentencia, pues por eso se llama resolución. Pero en este caso es una manera de dar por concluido un contrato, ya sea programado o ya sea por una situación que se dé entre los socios, entre los contratantes. Título propio se refiere a que es un derecho de uno nada más. Entonces, en este caso, se van a adquirir bienes
que no necesariamente son una compraventa, sino que se van a adquirir por resolución de contrato o algún otro título, entonces se toma dinero de la masa común. Esos bienes que se compran no son comunes, pero sí el dinero que se obtuvo de la masa común, o sea, le debemos a la masa común. El precio de mejoras y reparaciones hechas a bienes propios y refacciones de crédito. Las reparaciones que se hacen a los bienes propios, no porque se apliquen a esos bienes quiere decir que dejan de ser propios, o sea, exclusivos de uno, sino que únicamente el dinero que se utilizó para hacer esa reparación. Por ejemplo, si se trata de una casa que es exclusiva de uno y se va a reparar el techo, pues nada más el dinero que se utilizó para repararlo es común, o sea, le debemos otra vez a la sociedad legal. Las refacciones de crédito son los créditos refaccionarios que se obtienen para desarrollar una actividad. Estos, por ejemplo, se pueden aplicar a una parcela que es propia, y no porque se le aplique ese crédito quiere decir que se hace común, simplemente es el crédito, es cuando se recibe y cuando se paga. El exceso de precio dado por alguno de los cónyuges en venta de bienes propios para adquirir otros. En este caso, supongamos que yo tengo una casa que la vendo en 100 pesos y compro otra casa exactamente del mismo precio, 100 pesos. Esa nueva casa no es común porque la estoy comprando con el dinero que obtuve de la venta anterior. Entonces esa casa, aun cuando se compra durante el matrimonio, es exclusiva de uno. Pero ¿qué sucedería si esa nueva casa, en lugar de valer 100, vale 110? Pues igualmente esa casa sería exclusiva de uno, propia, pero esos 10 pesos que se pagaron en demasía, en exceso, son de la sociedad legal. O sea, la casa es particular y el exceso es común, es de los dos. 6. Los bienes adquiridos a título oneroso durante la sociedad. Estos bienes son todos aquellos que se compran durante el matrimonio y que se paga un precio. La palabra oneroso no necesariamente quiere decir que es algo caro. Oneroso quiere decir que no es gratuito. Entonces esta sería la regla general de la sociedad legal. Todo aquello que se adquiere a título oneroso, o sea que se compra, entra a la sociedad legal. Y al contrario, todo aquello que no se compra, que es gratuito, no entra a la sociedad legal. ¿Por qué lo que se compra sí entra? ¿De dónde obtuve yo dinero para pagar ese bien? Pues de la masa común. Y aunque haya sido con dinero que obtuve de mi trabajo, igualmente es de los dos. Los frutos, accesiones, rentas o intereses recibidos durante la sociedad, ya sea de bienes propios o comunes. Si los bienes comunes generan frutos, que pueden ser rentas o alguna cuestión que esté generando alguna ganancia, si los bienes comunes los generan, pues es obvio que es de los dos. Pero si esos frutos, accesiones o renta los genera un bien propio, deberíamos de pensar que entonces son propios, o sea, exclusivos de uno. Pero no, en este caso, el artículo 288 nos dice que esos frutos, accesiones y rentas serán de los dos. ¿Por qué sucede esto? Pues porque de manera directa o indirecta ambos están contribuyendo a que se generen esos frutos, accesiones o rentas, ya sea mediante trabajo directo o
con el apoyo que da uno de los cónyuges al otro para que pueda realizar esa actividad. Sociedad conyugal. Esta sociedad, también llamada voluntaria, está regida por las capitulaciones matrimoniales. Son indispensables, no pueden faltar, ya que ahí se van a establecer todos los pactos que celebren los cónyuges para establecer esta sociedad. Las capitulaciones, que pueden constar en documento público o privado, deben contener un inventario y avalúo de bienes y deudas. Deben establecer los bienes que entran a la sociedad, de los bienes que se tienen, cuáles van a entrar y cuáles no. Deben establecer si entran los bienes o solamente sus productos. Tienen que establecer los sueldos, si van a entrar, si entran en qué proporción o si estos serán exclusivos de uno. Si entran los bienes futuros, en caso de que entren, en qué proporción o si serán exclusivos. Deben establecer las bases de la liquidación, o sea, cómo se van a repartir los bienes al final de la sociedad. Está prohibido el pacto leonino. Este viene contemplado en el artículo 293, que dice que queda prohibido que se establezca que le corresponden a uno solo todas las utilidades o todas las pérdidas, ya que esto constituye un abuso. Se llama pacto leonino porque asemeja a un león que devora al otro. Es un abuso. Disposiciones comunes. Estas disposiciones aplican por igual a la sociedad legal y a la conyugal. De la administración. No obstante que ambos pueden ser administradores, tienen que designarse a uno solo. Esto para tener una mejor administración. El dominio y posesión de los bienes comunes corresponde a ambos. Esto quiere decir que ambos son dueños y pueden poseer los bienes. Cuando hablemos de dominio, estamos hablando de propiedad. A veces, cuando hay problemas en el matrimonio, que se divorcian o se separan, es común que uno de ellos diga: es que me robó mi carro, me robó mis cosas. No puede haber un robo porque es propiedad de los dos. Entonces, ambos pueden poseer los bienes y ambos son dueños de esos bienes. En relación a los muebles, cualquiera de los cónyuges puede disponer libremente de ellos. Esto quiere decir que cualquiera de ellos puede vender. Disponer es vender, es lo que puede hacer un dueño. Disponer es usar, disfrutar y abusar de la cosa. Eso se refiere disponer. Entonces puede venderlo sin ningún problema. Por ejemplo, un carro, cualquiera de los dos lo puede vender sin que incurra en ninguna responsabilidad, pero tiene la obligación de enterar el 50% a su cónyuge. En relación a los inmuebles, no es así. Para poder vender un inmueble, una casa, un terreno, tiene que firmar los dos. Las gananciales pueden ser aplicadas a los gastos familiares, o sea, lo que produzcan los bienes. De los bienes propios de los cónyuges. Son propios de los cónyuges aquellos de los que era dueño y poseía al momento de celebrarse el matrimonio, y los que adquiera por usucapión durante este. Usucapión es una manera de adquirir la propiedad de un bien por el simple transcurso del tiempo. Es adquirir
de manera pacífica, continua, de buena fe, una cosa. A título gratuito, todos aquellos bienes que se adquieren a título gratuito, ya sea por herencia, legado o donación, a favor de uno solo, estos son bienes propios, no son de los dos. Y este es el complemento de la fracción sexta del artículo 288, ya que aquel hablaba de que solamente los bienes que se adquieren a título oneroso entran a la sociedad, entonces los que se adquieren a título gratuito no entran y son propios. Los adquiridos por resolución de contrato u otro título de uno solo anterior al matrimonio, aun cuando la prestación se haga después. Esto se relaciona con la fracción tercera, que ya la explicamos. Los bienes adquiridos por compra o permuta de bienes, que se relaciona con la fracción quinta del 288, que ya se explicó. Cuando se vendan bienes propios, el precio obtenido por la venta es propio y el aumento o disminución, pérdida o ganancia son de la sociedad. O sea que si un bien se vende en menos de lo que se inventarió al inicio, estamos hablando de una pérdida, y si se vende en más, estamos hablando de una ganancia. Si se inventarió en 100 pesos y se vende en 90, tenemos una pérdida de 10 pesos. Si se vende en 110, tenemos una ganancia de 10. Esa pérdida o ganancia se le va a aplicar a la sociedad, o sea, son comunes. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera la familia intervino para que hubiera esa pérdida o esa ganancia, ya sea con el uso o las mejoras que se le hicieron. Los bienes adquiridos por consolidación de la propiedad y el usufructo. Cuando una persona, por ejemplo, hereda en vida, así le llaman las personas, que le transmiten la propiedad de un bien los padres a un hijo, se reservan el usufructo, el cual es vitalicio. Entonces estamos hablando de que la propiedad se desmembra, se separa. Queda la nuda propiedad y el usufructo en favor de los padres. Cuando ellos fallecen, o lo venden o lo regresan de manera gratuita, se consolida la propiedad del usufructo. Lo que estaba desmembrado se vuelve a unir. Entonces realmente no se está adquiriendo gran cosa aquí, simplemente se están consolidando los dos derechos reales. De las deudas y cargas de la sociedad. Son deudas de la sociedad las contraídas durante el matrimonio, ya sea por ambos, por el administrador o por uno solo con la autorización del otro. Esto es importante porque al momento de cobrar esas deudas, pues tenemos que aclarar si son de uno solo o si son de la sociedad. Por ejemplo, si vamos a embargar a una persona que está casada, el secretario nos va a decir que nada más le podemos embargar el 50%. Pero si esa deuda la adquirió el administrador, hay que saber quién es el administrador. Si la adquirió el administrador, entonces pues tendrá que pagarla la sociedad. Los gastos de conservación de los bienes propios y comunes. Esto se relaciona con la fracción cuarta que también ya explicamos. Los gastos de manutención y educación de los hijos. De las deudas propias. Serán propias las que provengan de delito de uno o de hecho inmoral, aun cuando no sea sancionable penalmente. Aquellas que graven bienes propios.
de la suspensión de la sociedad. Antes de pasar a los casos de la suspensión, debo aclarar que la suspensión de la sociedad, los efectos que produce es como si no estuviéramos casados. O sea que si yo compro un bien, si no estoy casado, ¿de quién es? Pues es propio, exclusivo de uno. Entonces, eso aplica para la suspensión. Procede la suspensión de la sociedad cuando hay una declaración de ausencia por sentencia. Esta declaración de ausencia procede cuando una persona se ausenta y no sabemos dónde está. Después de un cierto tiempo se declara su ausencia. Siguiente caso de la suspensión, cuando así se solicita al inicio del procedimiento de divorcio contencioso. Esto tendrá el efecto de conservar los bienes hasta que se liquide la sociedad en sentencia. Igual en la declaración de ausencia, el efecto es proteger los bienes del ausente. También procede la suspensión de la sociedad por abandono del hogar conyugal por más de 6 meses. Esta situación, esta suspensión opera en beneficio del que se queda y en perjuicio del que se va. O sea, que si el que se va compra una casa, será de los dos. Si el que se queda compra una casa, será exclusivo porque está suspendida la sociedad. De la terminación. A diferencia de la suspensión, en la terminación ya no hay una continuación. O sea, la suspensión puede continuar o terminarse. Y en la terminación estamos hablando del final de la sociedad. La sociedad se termina cuando se termina el matrimonio, ya sea por muerte, nulidad o divorcio. Acordémonos que los regímenes patrimoniales son un contrato accesorio al principal, que es el matrimonio. Entonces, si se termina el principal, se termina el accesorio. Durante el matrimonio se puede terminar la sociedad. No es necesario terminar con el matrimonio, se puede terminar la sociedad, se liquida y se pasa a otro régimen. Lo que sí no puede pasar es que no exista un régimen patrimonial, siempre debe existir uno y pueden cambiar entre los 3 regímenes sin ningún problema, las veces que quieran. Cuando no es por convenio, o sea que no están de acuerdo los dos, entonces uno puede solicitarlo cuando el administrador sea torpe o negligente, o cuando el administrador cede sus bienes a los acreedores. Todo esto pues implica que el administrador no es muy bueno para administrar. Entonces los miembros de la familia incluso o el otro cónyuge puede pedir la terminación de la sociedad para proteger sus bienes. Por declaración de presunción de muerte. Cuando una persona desaparece y no sabemos dónde está, primero se declara su ausencia y después se declara la presunción de muerte. Se declara la presunción porque no tenemos la certeza de que esté muerto. Esta presunción admite una prueba en contrario, que sería pues que aparezca el mono. Una vez que se termina la sociedad, tenemos que liquidarla. Liquidar es repartir los bienes. Este reparto de bienes se va a hacer de común acuerdo mediante un convenio que ellos celebren en el momento indicado en el juicio ante el juez. Si ellos no se ponen de acuerdo, entonces se va a designar un liquidador. Este liquidador lo pueden designar ellos de común acuerdo, o si no se ponen de acuerdo lo designa el juez. Lo que va a hacer el liquidador es hacer un inventario y avalúo de bienes y deudas. Va a pagar las deudas primero, devuelve a cada uno lo que llevó a la sociedad y reparte el sobrante.
Las pérdidas se aplicarán a las utilidades de cada uno. Si solo uno aportó capital, solo a él se le cargarán las pérdidas. Recordemos que estas disposiciones comunes son aplicables a la sociedad legal y a la sociedad conyugal, y en caso de que no basten, no alcancen, se aplicarán las reglas de las sociedades en general. Esto pues nos aclara, nos indica que un matrimonio en relación a los bienes es como una empresa, como cualquier empresa. Separación de bienes. En la separación de bienes, los cónyuges conservan el dominio y administración de los bienes adquiridos antes y durante el matrimonio. El artículo 351 nos dice que la separación de bienes puede ser absoluta o parcial. Los bienes que no estén sujetos a separación deberán estar sujetos al régimen de sociedad conyugal o legal. Y esto es aberrante, es absurdo que diga eso nuestro código. Aun cuando lo dice el código, no es cierto. En nuestro estado no existe la separación parcial, al menos no con ese nombre. La separación parcial se llama sociedad conyugal. Entonces, no tiene caso este artículo. Dice que los bienes que estén en separación parcial deberán de estar sujetos además a una sociedad conyugal o legal. Eso es absurdo porque si ustedes se fijan en el acta que ustedes me hicieron el favor de transcribir, ni siquiera hay lugar para poner dos regímenes. No se pueden tener dos regímenes patrimoniales. Y al momento en que dice que se va a compartir una separación de bienes con una sociedad legal, pues llega al máximo de los absurdos, porque la sociedad legal es la ley. Entonces, si admitiéramos que pudieran coexistir una separación de bienes y una sociedad legal, entonces estaríamos aceptando que la ley la pueden modificar los particulares, y eso, como sabemos, no se puede. Las capitulaciones en que conste la separación de bienes pueden constar en documento público o privado. Deberán contener un inventario de bienes y deudas, cosa que resulta irrelevante, absurdo, innecesario, porque esas capitulaciones casi siempre se llenan poniendo en el inventario ninguno, o sea que no tienen bienes ni deudas. ¿Y qué pasa porque no pusieron sus bienes y deudas? No pasa nada. Las capitulaciones para la separación de bienes no sirven para nada. Estas capitulaciones todavía es un residuo que queda de la elaboración del Código Civil de nuestro estado, el cual siguió un proceso muy complicado que ustedes manejan a la perfección: copiar y pegar. Al inicio, el Código de 1936 era una copia del Código Civil del DF. Entonces, quiere decir que en el DF sí existe la separación parcial y sí tienen utilidad las capitulaciones matrimoniales para la separación de bienes, para determinar qué bienes no están en separación absoluta, qué bienes van a estar en común con los cónyuges. Pero insisto, en nuestro estado eso se llama sociedad conyugal y para la separación de bienes no sirve. El código establece que los sueldos serán propios, exclusivos de cada uno. Esto pues es bueno, pero es innecesario. Es bueno que se aclare que los sueldos siguen siendo separados, pero eso ya no lo había dicho.
Ya nos había dicho que la separación de bienes son bienes separados. Pero bueno, para que no se llegue a entender que los sueldos son comunes. Esto pues en relación a la obligación que tienen los cónyuges de aportar económicamente al sostenimiento del hogar. Eso no tiene que ver con la separación de bienes. Los bienes que se adquieran por herencia, legado o donación, cuando sean a ambos, serán administrados en una pequeña sociedad que el legislador obliga a los cónyuges a constituir. O sea, como lo reciben en común, el legislador considera que es bueno, que es conveniente que lo administren en una pequeña sociedad. O sea, desconoce que existe una figura ya establecida que se llama copropiedad, donde pueden manejar válidamente y sin ningún problema esos bienes. El usufructo legal será dividido entre los padres en un 50% para ellos y otro 50% para el menor. O sea, se trata de bienes que son propiedad del menor, los cuales son administrados por los padres y tienen derecho a recibir un 50%. Pero aquí mucho ojo, es un 50% para los dos, o sea, 25 y 25. Porque si se reparten entre ellos dos 50 y 50, pues ya no le queda nada al menor. No se puede cobrar por asistencia y consejo, pero sí por la administración de los bienes del otro. Un efecto de la ayuda mutua, que es un derecho y obligación del matrimonio, es que no se pueda cobrar por la administración de bienes comunes, porque ahí el beneficio es para los dos. Pero en este caso, como se están administrando los bienes del otro y el beneficio nada más es de uno, entonces en este caso sí se puede cobrar. El régimen mixto en nuestro estado, como tal, con ese nombre, no existe. Pero sí existe en las combinaciones de la sociedad conyugal, donde puede haber bienes propios y bienes comunes. Incluso en la sociedad legal también existen bienes propios y comunes. Los propios son los que tenían antes de casarse y los comunes son los que han adquirido durante el matrimonio. Entonces, este se podría entender como un régimen mixto. Pero insisto, con ese nombre no existe en nuestro estado.